Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, un médico que trabaja en la ciudad de Quito y que además trabaja en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico a través de su fundación. El objetivo fundamental de esta charla es hoy día entender lo que sucedió en la segunda parte del debate el día de ayer, en el que los 16 candidatos a la presidencia de Ecuador se plantearon el problema de las relaciones internacionales, los derechos humanos y corrupción e institucionalidad dentro del Estado ecuatoriano. En principio, analizaremos que, igual que todo este proceso electoral que estamos viviendo en el Ecuador, es en general una trampa, una confabulación para evitar a toda costa que el socialismo del siglo XXI y Rafael Correa con sus seguidores puedan retornar al poder. Para esto se plantea primero, se le obstaculizó de manera total la participación de Rafael Correa mediante una consulta popular que le impedía volver a ser candidato a la presidencia. Quiso ser candidato a la vicepresidencia, pero no pudo. Se le prohibió porque se le siguió juicios aquí y se le dio sentencia, se le siguió 30 juicios y se le dio sentencia por 8 años de cárcel más 25 años de imposibilidad para desempeñarse en funciones públicas. Seguidamente se le obstaculizó al partido con el cual había ganado las elecciones en el 2019 en las provincias de Pichincha y Manabí, donde obtuvo las prefecturas. A continuación, el proceso fue obstaculizarle para la participación con un nuevo partido, el partido Centro Democrático, la lista número 1, y se le buscó la quinta pata al gato buscando si tenía o no el vicepresidente Rabascal una cuentita que había olvidado, que le había dejado su abuelo en Panamá, en el Banco de Guayaquil de Panamá. Bueno, por supuesto, al dueño del Banco de Guayaquil que tiene en Quito y que tiene en Panamá no le hicieron ese problema, pero a Rabascal sí. Y las razones que en Ecuador se ponían, existe una ley que dice que no puede ser candidato a aquella persona que tenga cuentas en paraísos fiscales. Finalmente logró ingresar y participar, ya estamos hablando del mes de enero, de mediados de diciembre, perdón, y se le acepta la candidatura de Andrés Arauz, un joven de 36 años, economista, que es el candidato a la presidencia y que defiende o que está bajo la tutoría y bajo la tutela de Rafael Correa. El asunto importante de un debate era fundamentalmente poder entender la contraposición que existe entre los candidatos respecto a los mismos problemas. Pero se hizo un sainete dando a cada participante una pregunta diferente, de tal manera que cada uno tenía que disparar a un pato diferente, tenía que correr por una pista de carreras diferente, tenía que jugar un partido de fútbol en una cancha diferente y no tenía rival, tenía que jugar prácticamente como si jugara los titulares contra la reserva del mismo equipo en su propia cancha. Esto es lo que se hizo. Por supuesto, ahí estuvo la ex vicepresidenta del Ecuador y otros muy allegados a Lenín Moreno, bien asesorados por gente que ha estudiado estrategia política y electoral para manipular las elecciones.
El concepto fundamental es que en un debate nosotros podemos, el objetivo del debate y en fin, el objetivo de esta campaña electoral, donde la trampa ya hemos visto, está primero en la publicidad, ahora ya en la campaña, ¿no? Hablando de la campaña, en la campaña está en tres elementos. La publicidad, donde por supuesto todos muestran que son los enviados de Dios, los salvadores, los iluminados. Y en segundo lugar tenemos la trampa del debate, que fue la que se ejecutó el día de ayer. En esta trampa del debate, lo que se pretendía en el debate era, entre comillas, que la gente fuera a votar bien informada. Se trataron de 6 horas de debate. El análisis de la primera parte ya lo hicimos en una charla anterior y ahora vamos a hacer el análisis de la segunda parte, que vuelvo a repetir, era un enfoque de lo que eran las relaciones internacionales, los derechos humanos y corrupción e institucionalidad en el Ecuador. En términos generales, nadie enfocó esos asuntos. Lo que se hicieron eran preguntas que cada uno tenía que coger, porque era como cuando le lanzan el pato y dispara, ¿no? Cuantos más patos disparas y bajas, entonces ganas el concurso. La idea fundamental partía de que cuáles son las ideas, cuáles son los planes y cómo se pretende captar los votos de los electorales. Todos sabemos que el voto es una papeleta que contiene la decisión de cada uno de los individuos, es confidencial y se supone, en teoría, es un voto a conciencia sin que nadie te pueda presionar e inducir a votar de una u otra manera, entre comillas. Porque antes habían personas que estaban en las mesas de votación con un fusil. Estamos hablando hasta los años 70, con un fusil y con una pistola para que usted le enseñe su voto y luego vote. Y como cuenta la película, el viejo que leía novelas de amor, allá en la provincia en el Amazonas, el candidato que era el mismo dueño del pueblo, que era el alcalde del pueblo, iba dando a cada uno de los electores, primero verificaba por quién votaba y luego le regalaba una botella de trago. Así es como se ganaban las elecciones antes. Se supera eso y se pone que es un voto directo y secreto, y además fue evolucionando. Cuando nosotros empezamos nuestra vida republicana, nosotros no, los que votaban eran solamente, primero, los criollos y blancos. No votaban los negros, no votaban los indios, los mestizos ni los mulatos. No votaban las mujeres, no votaban los menores de 21 años, no votaban los analfabetos, no votaban los ateos y no votaban ni idólatras y no votaban tampoco aquellas personas que no eran ricas. Tenías que tener una cantidad de dinero para poder votar. Y esto no solamente era aquí, esto también era en Estados Unidos. En 1776, cuando se hace la primera elección, se hace de esa manera. Y estos son los que pueden votar. Después, hemos ido recién desde 1970, ya en 1912, para esas elecciones, para el siglo XX, ya pueden votar las mujeres, ya pueden votar los mestizos, ya pueden votar los que no son tan ricos, ya pueden votar los que no tienen fortuna, y para 1979 recién pueden votar los indígenas, los analfabetos y los menores de 21 años, los que tienen 18 años, aunque los de 18 años ya votaban desde antes. Bien, ¿qué es lo que generalmente se proponía en cada elección? La gente tenía que optar o continúa con el mismo partido, con el mismo gobernante, como en México, que durante 80 años después de que el PRI llegó al poder, hasta el día de hoy,
el PRI sigue influyendo en las elecciones de Estados Unidos. Recordemos que Peña Nieto era del PRI y lo es desde 1927. Era o continúas o cambias. En el Ecuador, en cambio, después de cada elección, o era liberal o era conservador, o era conservador o era liberal. Pero hubo un periodo, después de la Revolución Liberal, de que todos eran liberales, entre comillas, pero no eran liberales. Eran parte de la oligarquía conservadora disfrazados de liberales. Y después eran conservadores disfrazados también de liberales. Es decir, se hizo una mezcolanza como en Colombia. De esta situación terminamos en que cuando usted oye la campaña electoral, lo que le interesa son, ok, vamos a conocer las ideas que tiene ese tipo, o sea, la identidad personal de ese fulano. Y vamos a ver si él conoce la realidad, si él puede reconocer los peligros que vive el país, los ecuatorianos, las familias, los riesgos que significa una medida económica, una acción, una decisión que puede terminar en una guerra, en un bloqueo económico, que puede terminar en una protestas y confrontación interna. Entonces queremos saber cuáles son sus ideas al respecto. Y finalmente, él nos pone en conciencia cuáles son las vivencias que hemos tenido nosotros y él, y cuál es el momento que estamos viviendo. Pero ¿qué sucede cuando... Y entonces, ¿qué se le pide a los candidatos? A los candidatos lo que se les pide es un plan. ¿Y cuál es el plan? El plan es entonces lo que nos permite identificar a qué grupo ese individuo pertenece. Si pertenece a los campesinos e indígenas, si pertenece al sindicato de los profesores, de los empleados públicos, de los dueños de CEPE, de los dueños de los ministerios, de los empleados de los ministerios, en fin, los empleados públicos, si pertenece a la clase social alta de Guayaquil, si pertenece a la clase social alta de Quito, si pertenece a los intelectuales, si pertenece a los trabajadores obreros de las fábricas, es decir, nos permite identificar cuando oímos sus proposiciones. En la proposición, claro, analizamos cuál es el problema que ellos priorizan, y una vez que entendemos cuál es el problema que ellos priorizan, decimos, bueno, este tipo tiene imaginación y creatividad para resolver ese problema que él dice que es el más importante, pero otros pueden priorizar otros problemas. Para un empresario exportador lo más importante es exportar. Para un banquero lo más importante es prestar dinero y ganar dinero. Para un campesino indígena lo más importante es el agua. Para un campesino de la Amazonía, un indígena de la Amazonía, lo más importante es la tierra, porque ya ellos tienen propiedades enormes. Para un campesino evangélico, lo más importante es el dinero. Para un campesino católico, lo más importante es la fiesta. Y esto son particularidades. Entonces, a partir de eso, vemos cuáles son las conductas que ese individuo pide a la población. Cómo va a cambiar las leyes, cómo va a crear el nuevo orden y cómo él puede demostrar que su conducta es ejemplar y que va a llevar adelante, como cuando un general sale al frente de las tropas en las épocas de Alejandro Magno o de los imperios romanos y mostraba que era un hombre valiente y un hombre inteligente. Hoy no se muestra eso en los ejércitos, pero se le pide al presidente que muestre una conducta que sea compatible con lo que él dice. Si él dice que es honesto, que va a luchar por la honestidad, que sea honesto. Si él dice que es casto y puro, entonces que muestre que todos son castos y puros, pues como que él que quiere que todos sean castos y puros, entonces tiene que mostrar que él no ha hecho eso. Si dice que va a luchar contra el robo, que no ha robado. Si no va a irse si no va a permitir una guerra, pues que no ha ido a la guerra. Y entonces esto es lo que nos permite reconocer esta campaña electoral. Sí,
el candidato es coherente. Quiere decir, lo que piensa, lo que ha dicho y lo que ha hecho tienen conexión. ¿Por qué no queremos volver a caer en un Lenin Moreno que lo que pensaba era muy diferente a lo que decía? Decía chistes y decía mentiras. Y era muy diferente a lo que hacía. Traicionaba. Y no queremos eso. No queremos otra vez un individuo que no tenga coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esta es lo que nos lleva en este momento a observar en los candidatos, tanto para presidente como vicepresidente, y en los asambleístas no podemos saber porque nos obligan a votar por una lista, y en esa lista no sabemos cuáles son los troyanos y cuáles son los griegos, es decir, cuáles son los honestos y cuáles no son los honestos y cuáles son los pícaros. Muchas gracias.